Ay, otra vez Monster Hunter. Pero a diferencia de la última vez, vamos a hablar de un error de verdad. Cabe aclarar desde la vista de un biólogo. Desde que lo noté me ha estado picando el gusanillo de querer corregir esto. Así que aquí estamos. Y como dije la última vez, esto no es un ataque directo al juego, sino que es más bien una oportunidad para remarcar un error en una saga de juegos que me gusta tanto que me tomo el tiempo de crear un video para explicarla. Soy supremamente fan de estos juegos y por eso me doy cuenta de estos detalles. Y obviamente no voy a desaprovechar la oportunidad de hablar de taxonomía y un poco de la definición de especie, que aunque creas que no, es un tema bastante interesante y además es aplicable a los juegos. Sin más que decir, empecemos. Sus mitocondrias cantan fuerte y claro, su curiosidad es un fuego raro. El mitocondrias va navegando en el océano de lo inesperado. Con cada dato va iluminando, tiburones van manoseando. Bueno, pero primero me tengo que cambiar de ropa. Este sombrerito no va para la ocasión. A ver, antes de empezar, vamos a tomar la definición de dragón anciano como una clasificación taxonómica. Estoy consciente de que existe la definición como una categoría de poder, en la que estoy completamente de acuerdo que exista la categoría de semi-anciano. Pero existe gente que la trata como una categoría taxonómica, cosa que genera confusiones. Ahora sí, voy a ser breve. Para que un conjunto de individuos sea considerado una especie existen muchos requisitos, pero vamos a ver los más generales para que no se me les estalle el cerebro. Primero está el concepto de especie morfológica. Aquí se evalúa la similitud entre estructuras presentes en la morfología de una especie. Por ejemplo, y sí, voy a hablar de tiburones, una forma de determinar la especie es por medio de sus dientes. Pero no cualquier diente vale. Siempre es mejor tomar los 4 primeros dientes a partir de la sínfisis, esta partecita que estoy señalando aquí. Ya dependiendo de la especie será la superior o la inferior. Y aquí se le tienen que ver varias cosas: la forma de la corona, la forma de los bordes, el número de coronas, la forma de la raíz, presencia de un surco traverso en la raíz, la presencia de una banda dental y otros detalles ya un poquito más específicos. Es la suma de estas características la que nos permite saber a qué especie pertenece un diente, ya que la comparten todos los individuos de dicha especie. Esto mismo pasa con el concepto genético de especie. Aquí es prácticamente igual, vamos a buscar patrones en el ADN, pero aquí también hay que tener en cuenta la variación genética intraespecífica. Esto puede sonar complejo, pero solo significa qué tanto varían los genes dentro de una misma especie. Por lo general se utilizan marcadores moleculares, son regiones específicas con relativamente poca variabilidad genética, es decir, que su secuencia casi no cambia dentro de los estándares de una especie que ya está estudiada. Estos se utilizan mucho para la genética de poblaciones, como por ejemplo, para una especie altamente móvil que puedes encontrar en todo el mundo. Podríamos saber si un individuo que te encuentras en México es de la misma población que el de uno que te encuentras en Indonesia. También existe el concepto evolutivo, donde por lo general con caracteres morfológicos se suele rastrear un linaje a lo largo de una historia evolutiva, como por ejemplo el del anterior video de Monster Hunter. Sabemos dónde apareció el grupo de los cetáceos con ancestros y todo. Por último, el concepto reproductivo. Este habla de que los miembros de una especie, en este caso animal, es compatible genéticamente y por ende es capaz de dejar descendencia, pero ten en cuenta que esta descendencia debe ser fértil, es decir, que son capaces de dejar descendencia ellos mismos. Así excluimos a los híbridos, porque son resultado de reproducción sexual entre dos especies, pero no necesariamente son fértiles. De hecho, en la mayoría de los casos resultan ser infértiles. Y sí, como todo en la biología, debe existir un grupo que se burle de estos conceptos, porque nada es absoluto, pero evidentemente hay un patrón generalizado. Ahora, en cuanto a Monster Hunter, vamos a tomar en cuenta solamente el concepto morfológico y genético de la especie, porque es la información que le llega al público en el material oficial, o que podemos inferir a partir del material oficial, aunque ya te digo que es más que suficiente para el contexto de los juegos. Y el tema reproductivo es un poquito más complejo de responder aquí porque no funciona tanto con esta especie. Solo diré que es porque su sistema reproductivo es algo similar al de los hongos, y estos son un caos cuando tú les metes el concepto de reproductivo. Ahora que tenemos más claro el concepto de especie, hablemos de Monster Hunter. ¡Ah! No puedo hacer la voz de Menezala, lo siento. Shagaru Magala es un dragón anciano con un ciclo de vida bastante particular. Al nacer, este tiene una forma juvenil llamada Gore Magala. En esta etapa del desarrollo es ciego, de color negro y sus cuernos están escondidos. Al madurar, rompe la cáscara negra y se convierte en su forma adulta. Este dragón se caracteriza por esparcir un virus llamado cólera, que al infectar a un monstruo, este último entra en un estado de rabia constante y ataca indiscriminadamente a todo lo que se mueva. Además, en el libro Haunting of the Sun se menciona que en las escamas llenas
formas de virus de Shagaru también se encuentran células reproductivas, con las que, valga la redundancia, se reproducen. Aquí hay un poco de información incompleta. Se describe este medio de reproducción como asexual y lo comparan con las esporas de los hongos, cosa que sí es posible, pero dentro de los hongos también existen esporas sexuales. Quedémonos con ese dato porque lo vamos a usar para darle una explicación meramente inventada por mí después. Pero sigamos describiendo lo que dice el material oficial. Se dice que el virus de la cólera, junto con las esporas de Shagaru, al infectar a un monstruo y tornarlo colérico, lo transformará en un Gormagala, cosa que no tiene mucho sentido si te pones a pensarlos, porque con lo infeccioso que es ese virus, ¿por qué no estamos plagados de Shagaru Magala? Tal vez me puedas decir que es porque los adultos buscan activamente matar a las crías. Es un punto muy válido. Pero entonces, ¿por qué no estamos plagados de Gormagala? Porque Fabius lo considera un problema para el ecosistema. Si este fuera un virus con una, valga la redundancia, viralidad normal, esto no representaría un problema, ya que este mismo se regularía dentro de una población de monstruos, teniendo que intervenir los cazadores. Que recordemos que dentro del lore, cuando los cazadores intervienen es porque hay un peligro en el equilibrio del ecosistema. Eso significa que en una población infectada la mayoría de organismos terminarían infectados, y por ende más de un Gormagala habría rondando por ahí. Sin mencionar que los Gore también esparcen el virus de la cólera. Una explicación que dio Alien Matrix 2 dice que es posible que solo el virus de los Shagaru contenga las esporas reproductivas, cosa que tiene bastante sentido. Aquí podríamos encontrar un camino hacia el mecanismo de reproducción. Para lo siguiente vamos a tener en cuenta que dentro de una población animal, como es la de Shagaru, la población se mantiene mucho más sana cuando existe variabilidad genética. Esto quiere decir que existe una reproducción que genera variaciones en el código genético de la descendencia. Tengamos en cuenta que es la variación genética intraespecífica que hablé anteriormente. Y también tomemos en cuenta que el libro cuenta que las esporas son como cigotos, es decir, que ya están fertilizadas. Al estar hablando de reproducción sexual, implica inmediatamente que las esporas se producen a partir de meiosis, lo cual genera la variabilidad genética que estábamos diciendo, cambiando la combinación de los genes en los cromosomas de la célula madre y resultando en una célula haploide, es decir, con la mitad del total de cromosomas de una célula somática, o una célula normal del cuerpo. Bajo esta lógica, valga la redundancia, lo más lógico es interpretar que la espora ya está desarrollándose cuando llega al hospedero, algo así como el rompepechas de Alien. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la clasificación de dragón anciano? Pues la razón es que en Wilds lo clasifican como un semianciano, y viéndolo bajo el espectro de la clasificación taxonómica, esto se basa en la hipótesis de que estos son monstruos transformados en un Gormagala. Y si te pones a verlo bien, esto significaría más que es un híbrido, ya que su genoma es una mezcla entre los genes de la especie Shagaru Magala y otra especie que sería la del hospedero que se está transformando en un Gormagala. Y siendo un híbrido, la regla general es que sea estéril. Y que sepamos, lo único que impide que un Gormagala madure y se reproduzca es un Shagaru que lo mate o que le haga bullying. Por lo que es seguro asumir que todo Gormagala es capaz de llegar a la madurez y reproducirse, a menos que haya factores externos que lo impidan. Es mucho más viable que las esporas sean cigotos en desarrollo, lo que volvería este ciclo de vida en un modelo parasitoide. Un parasitoide es aquel organismo que vive de un hospedero pero en algún punto de su desarrollo termina matándolo. El mejor ejemplo son las larvas del infraorden parasítica, cuyas larvas viven dentro de un insecto hospedero y cuando completan su ciclo de desarrollo lo matan y pasan a una vida libre. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la clasificación del bicho? Porque se han esforzado enormemente en decirnos que uno es la cría del otro. Y lo que aquí chirría es que si el dragón anciano fuera únicamente una categoría de poder, no tendríamos este tipo de explicaciones. Y es evidente que tú no puedes meter a una cría en una clasificación taxonómica diferente a un adulto. Siguen siendo la misma especie. Y como esto es un canal de ciencia, vamos a comprobarlo. Vamos a analizar por qué se cumplen los dos conceptos de especie aplicables aquí. Y entenderás por qué toda esa tremenda explicación. Para esto pongámonos en el papel de que no sabemos que estos dos bichos son especies diferentes. Tenemos información del cuerpo de ambos, todo el tema de las esporas y hemos encontrado mudas de piel de Gormagala. El concepto morfológico es fácil. Tienen la misma estructura corporal. Cuentan con 6 apéndices, 4 locomotores en tierra, sus 4 patas, y 2 alas que tienen patas que utilizan para apoyarse al caminar, atacar y evidentemente volar. Tienen la misma estructura de mandíbula y cuando Gore expone los cuernos son exactamente iguales a los de Shagaru. Aquí estamos viendo que presentan características morfológicas muy similares. Aquí yo me empiezo a plantear que son parte de la misma especie, aunque todavía podría argumentar que son dos bichos pertenecientes a un mismo género. Y aquí vendría a jugar la forma intermedia entre estos dos. Estoy hablando del Gormagala caótico.
Esta es la forma de un Gore que no pudo terminar de mudar su cáscara negra, cosa que lo enloquece a más no poder. En esta podemos ver características tanto de Shagaru como de Gore, como el cuerno dorado idéntico al de Shagaru y las escamas doradas igual de idénticas. Con esto se desmonta el argumento de los dos géneros. Algo parecido que pasó en la vida real fue el caso de los pulpos argonautas, donde por muchos años fue un misterio la manera en la que estos se reproducían, ya que solo se encontraban hembras, las que secretan esta concha que caracteriza a la especie. Sin embargo, los investigadores se habían percatado de que las hembras tenían parásitos que habían sido clasificados en el género Ectocotylus por años. Pues resultó que no eran parásitos, sino el brazo que usan los pulpos macho para depositar el esperma en las hembras, quedando bautizado para todos los pulpos como el brazo ectocotilo. Sé que parece que traigo cosas que no vienen a cuento, pero lo que quiero decir es que esas confusiones pasan en el mundo real, con cosas extremadamente complejas pero al final congruentes. Ahora imagínate en un mundo de criaturas de fantasía cuya prioridad no es la coherencia. Pero bueno, volviendo al tema, estos bichos cumplen el concepto morfológico. Ahora analicemos el concepto genético. Tenemos que las esporas son de origen sexual y que los Gore salen de la nada de los monstruos infectados. Además, sabemos que un Gore Magala tiene parecidos a Shagaru Magala más que evidentes. Obviamente no podemos analizar la secuencia de genoma de estos bichos, pero te digo que no hace falta, por un pequeño detalle en el modelo de reproducción que estamos proponiendo aquí. Recordemos que dije que las esporas de Shagaru son producidas por el mismo organismo, y que es muy raro ver a dos de estos en un mismo sitio, por lo que muy probablemente esto sea un caso de autofecundación. Esto es un fenómeno real que ocurre en grupos de plantas y animales. Y vaya, esto ocurre en un grupo de parásitos llamados céstodos, mayormente conocidos como solitarias. Estos feos amiguitos se fecundan a ellos mismos entre dos de sus segmentos, ya que cada uno cuenta con una copia de sus gónadas masculinas y femeninas, y al ser un estilo de vida parásito es muy normal que haya uno solo de estos individuos en un hospedero. Esto hace viable que sea el caso de Shagaru Magala, el cual al ser extremadamente antisocial al punto de asesinar a los de su misma especie, no es que tenga mucho contacto con otros para llevar una fecundación normal, por así decirlo. Y el fenómeno de la autofecundación implica una variabilidad genética mucho menor que en grupos que sí siguen un modelo dioico, como la mayoría de animales, por lo que puedo decir con mucha confianza que los marcadores moleculares entre un Gore y un Shagaru no variarían mucho, haciendo que se cumpla el concepto genético de especie. Entonces, la conclusión es que, como categoría taxonómica, está muy equivocado poner a estos dos en grupos distintos. Igual, antes de terminar, quisiera recordar que todo esto es más que todo por hacer show, y que no estás mal ni eres menos por pensar de otra manera. Este video no pasa de ser un fan especulando usando sus conocimientos. Siéntete libre de comentar si estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo, y capaz me salté algún dato que invalida todo mi argumento. Discutamos en los comentarios como buenos cazadores civilizados que somos. Además que es una oportunidad de comentar casos de la vida real que podrían ser usados como referencia por Capcom o no. Eso es lo divertido de estos juegos, después de los pingazos a lagartijas hipervitaminadas. Espero que te haya gustado este video de mí especulando sobre bichos que no existen. Si te caigo bien o quieres ver datos sobre biología, dale a like y suscríbete. Además de compartir, que eso ayuda mucho, así como dicen los youtubers. Si quieres ver datos más cortitos que no dan para un video aquí en YouTube, sígueme en mis otras redes sociales. Ahí también anuncio cuando prendo en la plataforma morada. Y hablando de, sígueme ahí si me quieres ver apestando en Monster Hunter, otros videojuegos, hablando con biólogos y mis amigos no biólogos. Y un saludo al pocillo que lo pidió en uno de los streams. Sigamos Monster Hunteando salvajemente porque estoy que me muero por saber del DLC de Wilds. Por ahora eso es todo. Se despide tu organelo favorito. Hasta la próxima.